Pachacutic decidió expulsar a Jaime Vargas por anunciar su respaldo al candidato Andrés Arauz. Preocupación en autoridades del CNE por las elecciones en el pueblo amazónico de Sarayaku. La comunidad se negó a recibir el material electoral para la segunda vuelta. Aglomeraciones, reclamos y poca información durante la jornada de vacunación a adultos mayores en la Universidad de las Fuerzas Armadas en Quito. Tragedia en las vías. El conductor de un camión murió calcinado tras un choque de 3 vehículos pesados en el cantón Yaguachi, mientras que en el sur de Quito, una persona falleció en otro accidente. Agencia Europea de Medicamentos confirma que los casos de trombosis sí estarían vinculados a la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. Muy buenas noches, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día: Jaime Vargas fue separado de Pachacutic por su respaldo al candidato Andrés Arauz, mientras que Vilma Cedeño, ex binomio de Yacu Pérez, también fue desvinculada del movimiento político tras el anuncio de su apoyo a Guillermo Lasso. Hemos resuelto la separación del señor Jaime Vargas de las filas del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic. Esto fue lo que resolvió Pachacutic luego que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Jaime Vargas, anunciara su apoyo a la candidatura de Andrés Arauz. Más aún cuando la resolución para el movimiento era promover el voto nulo. Pero no solo él fue separado, también Vilma Cedeño, ex candidata a la vicepresidencia como binomio de Yacu Pérez, quien en cambio mostró su apoyo a Guillermo Lasso. Tiene derecho a defenderse en el proceso que se hará en la Comisión de Ética y Disciplina. Aseguran que esto no es más que un intento de dividir y desestabilizar al movimiento Pachacutic y creen saber de dónde viene. Es una traición, porque él juró y rejuró estar en contra del gobierno de Correa cuando nos traicionó. Rechazamos esa intromisión desde Bélgica y sus allegados. Señalaron que no les sorprende que ahora se anuncie el apoyo a Arauz, pues en su momento no apoyaron a Yacu Pérez, que sí era el candidato de Pachacutic. Finalmente anunciaron que la misma suerte correrán quienes no se alineen a la decisión colectiva del voto nulo y desautorizaron a todos los coordinadores del movimiento en todo el país a pronunciarse a nombre de Pachacutic. En Quito informó Adriana Rojas. Existe preocupación en el Consejo Nacional Electoral por la posibilidad de que no se pueda desarrollar el proceso electoral en la comunidad amazónica de Sarayaku. Esto mientras que ya está listo el protocolo de bioseguridad para las elecciones generales. No solo en Chile y Nicaragua se suspenderían las votaciones del próximo domingo. A eso se uniría la comunidad de Sarayaku, ubicada en la provincia de Pastaza, cuyos dirigentes, en forma de rechazo frente a la gestión del Consejo Nacional Electoral CNE, han decidido no permitir el ingreso del material, donde existen 1.240 electores. Diana Tamaín, presidenta del organismo, lamenta lo ocurrido. En primera instancia, nosotros no vamos a poner en riesgo la integridad de nuestros funcionarios, por lo que lamentamos mucho no poder realizar elecciones en ese territorio. Ya centrados en el operativo y protocolo de bioseguridad para las elecciones generales, se liman posibles asperezas, especialmente en las 8 provincias que están dentro del estado de excepción. Que las resoluciones, tanto del toque de queda como las medidas restrictivas, culminan el viernes 9 a las 23:59. Alcohol para la desinfección de sus manos. Y se elimina para nosotros como COE Nacional el exhorto que era del último dígito de la cédula para la votación. Por lo tanto, vuelve a los parámetros normales que siempre ha tenido el proceso electoral. Se analiza la posibilidad de pruebas rápidas del COVID para los miembros de las juntas receptoras del voto. Nosotros estamos analizando la posibilidad de poner atención sobre todo en las provincias donde se encuentran en estado de excepción y donde la pandemia lamentablemente ha despuntado. El 11 de abril participarán 37.957 miembros de las Fuerzas Armadas y 45.699 de la Policía Nacional. Existen ciertas misiones que tienen que cumplir Fuerzas Armadas: protección y seguridad de las instalaciones electorales, la protección y seguridad del material electoral. 36.813 policías distribuidos en el segmento operativo de apoyo preventivo,
distribuidos en los diferentes destacamentos, en las delegaciones provinciales del CNE, en los recintos electorales. Informó Héctor Romero. Cambiamos de tema ante la difícil situación que atraviesa la ciudad capital producto de la pandemia. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, exhortó a la ciudadanía a mantener un confinamiento voluntario. Las unidades de cuidados intensivos llegan, según el burgomaestre capitalino Jorge Yunda, a saturarse hasta con 80 pacientes que esperan una cama. Producto de eso, reitera, varios ciudadanos morirán pues no podrán ser atendidos. De ahí que sin obligar a nadie pidió lo siguiente. Hacer un llamado a un confinamiento voluntario, Según Yunda, esto se lo puede lograr únicamente con conciencia ciudadana y con corresponsabilidad social. Sin embargo, la gente tiene otra opinión respecto del pedido del alcalde. Todos necesitamos trabajar y nadie va a hacer caso a lo que el alcalde diga. No nos mata la pandemia, nos mata el hambre, porque no hay trabajo. Aunque la ciudadanía sabe lo complejo de la situación, manifiesta que pocos podrán realizar el confinamiento voluntario que pide el alcalde de Quito. Aquellos que por conciencia y porque tienen los medios lo pueden hacer voluntariamente, pero la gran mayoría, el no tener trabajo, el no tener que dar de comer a nuestros hijos, nos obliga a no hacer ese confinamiento. Si el confinamiento voluntario no es factible para gran número de ciudadanos, lo que sí pueden esforzarse, nos señalan, es cumplir con las estrictas medidas de bioseguridad, tal como lo recomienda la autoridad. Es indispensable el uso de la mascarilla, al igual que en los espacios públicos. El alcalde además propone evitar las reuniones entre familiares o amigos, razón que la gente cree es lo que se debe hacer, pues eso ya no es un tema de trabajo o de responsabilidad, sino más bien de desobediencia y riesgo para todos. Simplemente hay que tener precaución uno mismo y cuidarse uno mismo, porque ya el alcalde, ¿qué puede hacer? El alcalde no puede decir, ¿sabe qué? Vayan a guardarse, vayan a hacer cuarentena. No puede, porque ya no toman conciencia. O sea, la vida de ellos no les importa. A estas alturas, recalcó el alcalde, quien pueda hacer un confinamiento voluntario durante los próximos 15 días será de mucha utilidad para la ciudad, pues le brindará un alivio. Informó Javier Rosero. Varios adultos mayores y personas con discapacidad mayor al 70% recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en la parroquia Nono. Esto está ubicada al norte de Quito. Este proceso de inmunización contó con la participación del presidente de la República. La promesa del gobierno nacional es suministrar 20 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en todo el país. Según el presidente de la República, hasta el momento existen 100 puntos de vacunación cuya prioridad son los grupos vulnerables. Nosotros realmente esperábamos muchísimas más dosis para este momento y se nos ha entregado hasta este momento en cuentagotas. Este martes en la parroquia de Nono, ubicada al norte de la capital, llegaron 150 dosis de vacunas para los adultos mayores. Algunos fueron contactados a través del MIES, mientras otros fueron inscritos en la plataforma Plan Vacunarse por uno de sus familiares. Mi nieto me dio inscribiendo por el internet. Y ha de ser unas 3 semanas siquiera. Además, la primera dosis de la vacuna llegó hasta María, quien a sus 78 años de edad padece una discapacidad de lenguaje mayor al 70%. El jefe de Estado aseguró que los representantes de la misión Las Manuelas se encargarán de incluir a las personas con discapacidad en el plan de vacunación. Visitará a todas las personas que tengan discapacidades mayores al 70%, para proporcionarles la vacuna. Mientras espera la llegada de nuevos cargamentos con vacunas hasta este fin de semana. El día de mañana recibiremos 300.000 dosis de China y el día sábado recibiremos 700.000 dosis más. Durante la visita a Nono del presidente Moreno, el jefe de Estado exhortó a la comunidad a continuarse cuidando y se refirió al por qué un grupo de fallecidos en Guayaquil a causa del COVID-19 el año pasado todavía no ha sido ubicado. Ustedes entenderán que los ciudadanos, ante el temor de contagiarse con los cadáveres, y entiendo por qué estos empezaban ya el proceso de putrefacción, más aún en la costa, más aún en Guayaquil, empezaron a botar los cadáveres a la calle. Imposible identificarlos de esa forma. Junto a este llamado, también se solicitó a la comunidad acudir a las citas para la vacunación. Al momento, el 40% de las personas que son convocadas a través de llamadas telefónicas no asisten a las citas, informó Sofía Vintimilla.
Aglomeraciones, reclamos y poca información se registró en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Durante la jornada de vacunación a adultos mayores, quienes nuevamente tuvieron que esperar varias horas para ser inmunizados. Aquí en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, los adultos mayores se concentraron desde tempranas horas para ser vacunados, pero al igual que en días anteriores, tuvieron que esperar. Aquí, señor, estamos desde la madrugada y las vacunas, ¿dónde están, pues? Estaban molestos, puesto que se les convocó para la mañana y nada que les daban información del porqué de la demora. Y nosotros los pobres tenemos que aguantar este sufrimiento de estar madrugando, de estar todo el día en el sol, comidos o no comidos. Estuvieron esperando bajo el intenso sol y el viento, pidiendo información, pero nadie les atendía. Tenemos tiempo para desmayarnos, tal vez. Por favor. Por favor, que ya no se burlen más. Luego de varias horas, un militar por megáfono, tras la insistencia de la gente, dijo que este proceso es de absoluta responsabilidad del Ministerio de Salud Pública. Mencionó que este lunes se prestaron las instalaciones de la universidad para el proceso de vacunación. Pero ¿qué pasó este martes? Se planificó, y está así planificado con el Ministerio de Salud, continuar con la vacunación el día miércoles y jueves. Hoy día nunca había vacunación en la universidad. ¿Por qué? Porque hemos procedido nosotros a fumigar y hacer la asepsia de los lugares que fueron ayer utilizados. Luego de esta aclaración, desde el Ministerio de Salud Pública emitieron un comunicado donde se indicaba que presentaron inconvenientes con el inicio del proceso de vacunación. Superados los problemas con el equipamiento logístico, se vacunará a las personas convocadas por CNT, señalaron. Y sí, efectivamente, la inmunización empezó al mediodía. Sin embargo, recibimos el mensaje, llamamos 4 veces al Ministerio de Salud y nos dicen que tenemos que quedarnos aquí, que le van a vacunar a mi mamá. Y es que por varias ocasiones hemos reportado novedades como estas. Inconvenientes en la inoculación que hasta el momento, al parecer, no son superados. Informó Marilyn Jaramillo. Adultos mayores aseguran que no han recibido la notificación para el proceso de vacunación que está llevando a cabo el gobierno nacional. Esto genera incomodidades entre personas de la tercera edad que están en primera lista para recibir la dosis. Don Adolfo se quedó plantado, pues tenía una cita con el Ministerio de Salud y nadie le avisó. Se enteró que su turno para vacunarse contra el COVID-19 había sido programado para este lunes y él ni por enterado. No supe de cabeza. Recién ahora mi nieta que se ve en el teléfono dice a usted lo han citado ayer. Entonces, pero no me he enterado. No se ha enterado. ¿Nadie lo llamó? ¿Nadie? No. Esta información recién la pudieron obtener luego de ingresar a una página web conocida como citas.med.es. Ahí lograron enterarse de cuándo y dónde sería vacunado. El caso de su esposa es muy similar. Ella recibió la notificación, pero 4 horas antes de agendada la cita. ¿A usted le llegó ya la notificación de que se podía vacunar? Sí, en antes, como a las más o menos serían 11 de la mañana. ¿Y a qué hora le toca la vacunación? A las 2:30 de la tarde. Es por ello que decidimos llevarlos hasta un centro de vacunación en la SPOL. Aquí, con algo de trabajo, recibieron la primera dosis, hicieron la fila correspondiente y luego vino la vacuna. Muy bien, sí, no me dolió. Yo es que tenía nervio, pero ya me pasó. Sí. ¿Puedo lograr lógicamente la vacunación? Felizmente sí, no tengo ningún problema. A criterio de Jorge Wattet, secretario de la Presidencia, aún se deben ajustar ciertos procedimientos para la atención a personas de la tercera edad. De aquí ya toca comenzar a hacer los agendamientos que comenzamos a hacerlos desde este lunes, sobre todo adultos mayores, ¿no? El municipio tiene toda una predisposición que le ha puesto a órdenes del gobierno, del Ministerio de Salud, y el nuestro de coordinar y así funcionar con todos los municipios y poder ayudar a vacunar rápidamente a nuestra gente. Ya nos está comenzando a llegar lotes más grandes de vacunas donde necesitas una mayor celeridad. Por lo pronto, don Adolfo y su esposa lograron recibir la primera dosis. Ahora les toca esperar la notificación de la segunda, informó Julio César Saona. Y mucha atención, desde el Ministerio de Salud se informa que las personas que no lograron acudir a una cita para la vacunación podrán ir otro día
y serán atendidos. Y aún falta personal de salud por vacunar contra el COVID-19. Representantes de los funcionarios públicos denuncian supuestos actos de corrupción que afectarían al personal administrativo de los hospitales. El presidente de la República, Lenín Moreno, mencionó el pasado lunes que casi todo el personal de salud está vacunado. Sin embargo, faltan algunos profesionales. Todavía no se alcanza el 100% de vacunación del personal de salud rural, incluyendo a médicos, enfermeros, odontólogos, odontólogas y obstetrices. Patricia Trujillo, quien trabaja 20 años en el área administrativa de un hospital público de Chimborazo, cuenta su realidad. Los compañeros del área administrativa en salud hemos sido excluidos del proceso de vacunación. Ante esto, la Confederación Nacional de Servidores Públicos asegura que un 20% del sector administrativo de la salud no ha recibido la vacuna. Y particularmente a la parte administrativa se le considera como que no fueran de ese sector, cuando precisamente el intercambio mismo en el trabajo, o sea, estar por aquí, estar por allá, no es que están aislados en un cubículo cerrado ellos. Cuando van a realizar su trabajo, van de manera presencial. Además, se denuncian supuestos casos de corrupción. Se ha hecho un listado general por parte del Ministerio de Salud, pero el momento en que llegan a vacunar, cambian esos listados, sacan al personal administrativo, que es de estadística de atención ciudadana, y ponen a familiares y amigos de las autoridades. Hemos visto que personal que no pertenece al Ministerio de Salud, sino a instituciones privadas, han estado incluidas en el proceso de vacunación. No es justo esto. También indican que carecen de equipos de protección. Que necesitamos mascarillas, caen en 95 visores que al menos nos cubran, pero no se ha dado esta en realidad. Representantes de los servidores públicos solicitan investigaciones sobre las presuntas irregularidades en el proceso de vacunación en el sector de la salud y además piden considerar el contexto en el que labora cada funcionario para que sea priorizado o no en su vacunación, informó Valeria Navarro. Desde este martes hasta que la emergencia sanitaria por el COVID-19 lo exija, comisarios de policía del Guayas estarán presentes en las plantas de distribución de oxígeno para así garantizar la entrega del producto a precio justo. Además, 2 mujeres fueron detenidas al descubrir que hacían recargas de oxígeno con sobreprecio. Las 4 plantas de producción del oxígeno y las 7 distribuidoras autorizadas en la provincia del Guayas fueron visitadas por el gobernador. ¿Qué es lo que hemos identificado? Que hay usuarios, hay personas que han comprado para especular. En las fábricas asentadas en el cantón Durán se evidenció la existencia de ciudadanos formando columnas desde la madrugada, a la espera de recibir la recarga al precio oficial. Pero ante el paso de las horas sin respuesta, hubo quienes prefirieron retirarse en busca de los informales que venden a precios demasiado elevados. Mire, he pagado $70, he pagado 50, que fue más consciente, pero la otra vez tuve que pagar $100 por recarga. En estas plantas, la autoridad constató que sí estaban entregando la recarga respectiva al precio establecido, pero igual delegó la presencia de un comisario de forma permanente para velar por el buen servicio. Sí, el comisario tiene que garantizar que ustedes obtengan la recarga del oxígeno medicinal al precio establecido. El precio del tanque, del cilindro de oxígeno gas medicinal de 6 metros cúbicos no puede exceder los $36. Los operativos se vienen desarrollando como respuesta a las denuncias ciudadanas. Este lunes detectaron las primeras anomalías. Por ejemplo, tanques, que son tanques básicamente industriales, que son los verdes, que habían sido pintados de blanco y se los estaban vendiendo como blancos. Mientras que este martes, el despliegue también incluyó centros de distribución del oxígeno. Uno de estos está ubicado en la cooperativa Juan Montalvo al norte de Guayaquil. Aquí, la presencia de ciudadanos afectados fue fundamental para conocer que estaban cobrando precios demasiado elevados por la recarga. Yo he pagado por un cilindro de 6 metros cúbicos $50. ¿Usted sabía que eso es un sobreprecio que le estaban cobrando? Yo me enteré por las noticias de que sí. El personal administrativo aseguró que no existía documentación legal que compruebe tales cobros altos, pero se detectó que las facturas y recibos
los tenían ocultos para engañar a la autoridad. En efecto, las encontramos dentro de la basura, encontramos bastantes papeles como un mecanismo de doble facturación en el que emiten notas de venta estableciendo un precio mayor al que ya está establecido. Al final, 2 mujeres fueron retenidas para investigaciones al comprobarse una acción flagrante al especular con los precios de las recargas para el oxígeno medicinal. Informó José Morales. Ecuador registra más de 17.000 muertos en lo que va de la pandemia. A esto se suma que la saturación de los hospitales aumentaría el índice de mortalidad. Epidemiólogos temen que la cifra de contagios y fallecidos se incremente debido a la indisciplina ciudadana. Hospitales que trabajan al 100% de su capacidad, pacientes que ya no encuentran camas para hospitalización y ni hablar para la unidad de cuidados intensivos. Son los duros momentos que vuelven a vivir varias ciudades del país. Una sobresaturación hospitalaria que eleva el número de muertos a causa de este virus. En todo el país al momento se contabilizan más de 17.000 fallecidos. De este número, 2.298 corresponden a Quito. En la ciudad, en Quito, ya nos reportaban en la anterior semana, ha habido más muertes de lo normal. Ese más muertes de lo normal es la muerte en exceso. Y en eso el país no está tan bien, somos el segundo país con más mortalidad en exceso a nivel mundial, solo por detrás de Perú. Y es que basta con ver la situación del Hospital IES Quito Sur, denominado Centinela por tener la capacidad para atender el mayor número de pacientes. Aquí en toda la pandemia se registran más de 1.400 fallecidos. De los cuales 650 son casos confirmados y 750 son sospechosos de COVID-19. De este número, 400 corresponden a lo que va del 2021, cifras que alarman, pues al día ya se llegan a registrar entre 6 y 8 personas que fallecen. El mayor porcentaje de fallecidos por COVID-19 son personas de 65 años en adelante. David Larreategui, experto en epidemiología e infectología, señala que los hospitales, de seguir llenos, no solo aumentaría el índice de mortalidad, sino de contagios, colocando a este panorama en un círculo caótico. Porque si siempre tienes llena los espacios de atención, pues hay pacientes que no pueden atenderse y siguen transmitiendo la enfermedad. Todos los factores se suman para que la epidemia en el país no se detenga, siga y se mantenga. Prefiere no hablar de una nueva ola, más bien dice que hemos permanecido siempre en la ola de contagios. Porque en realidad nunca hemos llegado a descender la ola, siempre hemos estado con capacidad alta de terapias intensivas, de hospitalización. Entonces, los hechos previos, los feriados, las elecciones, motivaron a que aumenten el número de casos y estemos viviendo el drama que vivimos los médicos que atendemos COVID día a día. Drama que espera que no empeore cuando se incremente el número de vacunas al día en el país, y explica por qué. Que no nos vaya a pasar lo que ha ocurrido en Chile. La gente vacunada pensó que ya estaba súper bien, que ya nos iba a contagiar, y empezó a salir, a reunirse, y ahora están teniendo un brote extremadamente grave con una alta tasa de mortalidad. En todo el país, enero cerró con 14.859 fallecidos por COVID entre confirmados y sospechosos. En febrero, 15.811. En marzo, 16.847. Y al momento se registran 17.004 casos. En Quito informó Adriana Rojas. La especulación de precios en medicinas requeridas para pacientes con COVID-19 queda en evidencia, contactando a quienes por redes sociales las ofertan. En la siguiente nota conocerán los precios que manejan y desde dónde las estarían trayendo de contrabando. Las ampollas de Actemra son las más comunes de encontrar en redes sociales, siendo ofertadas por personas como este ciudadano que indicó. Vive en Huaquillas y que de por sí ya tiene varias publicaciones promocionando otros medicamentos al por mayor y menor, mismas que aseguró las consigue en Perú. En dicho país, una de esas ampollas se comercializa a 1.500 soles, lo que equivale a al menos $406, mientras que el especulador con el que dialogamos pedía 630, y si se le compraba 2, hacía una rebaja de $10 por cada ampolla. Dicho medicamento lo produce la farmacéutica Roche y lo distribuye a través de la empresa Kifatets a un valor oficial de $342.26.
Ellos aseguran que cada semana abastecen de las ampollas a las casas de salud y farmacias que lo solicitan, por lo que no debería existir desabastecimiento. A través de un comunicado dieron a conocer la línea de atención al cliente para que puedan consultar en qué establecimientos hay disponibilidad, y es el 02-399-7176, habilitada desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, incluyendo fines de semana y feriados. Hay quienes no han tenido otra opción que comprar Actemra a un precio exorbitante. Entre $900 llegó a pedir hasta $1.300. Le dijimos al médico que si podría hacer el favor de tomar una foto para certificar que le estaban suministrando el medicamento. El médico al parecer se ofendió, se molestó y lo que nos dijo es que más bien vayan consiguiendo otra dosis. Pero según un especialista, esta medicina no debería ser considerada como la salvación de un paciente con COVID-19. Por lo general hay familias que no tienen los recursos. Se trabaja con lo que se tiene, se trabaja con los fármacos que están disponibles. Sin embargo, los especuladores aprovechan la situación para imponer sus precios. Otra alternativa es el antiviral Remdesivir. El residente de Huaquillas, por ejemplo, asegura que un teniente de policía que vive en Quito tiene su propia farmacia y vende el medicamento a $580. Envió incluso los datos para hacer la transferencia y al verificar en el portal del SRI, el RUC sí consta como alguien que se dedica a la venta de productos farmacéuticos. Sin embargo, aparece como suspendido desde el 2017 y que el establecimiento supuestamente está cerrado. Están vendiendo este producto que no tiene la cadena de frío, no te garantiza la cadena de frío. Probablemente es un producto que ni siquiera le vaya a servir al ciudadano. Precisamente al consultar sobre si la cadena de frío se cumpliría durante el envío, esto fue lo que nos respondió el especulador. Yo ya le enviaría en un corchito con hielo, yo le enviaría. Mientras tanto, las autoridades aseguran estar en constantes reuniones para combatir estos casos, en los que alguien se enriquece gracias a la desesperación de otros. Informó Celeste Dueñas. Un miembro de la Agencia Europea del Medicamento confirma que existe vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y los casos graves de trombosis. Es una controversia que parece no tener fin, y es que mientras países europeos como Francia avanzan a pasos agigantados con la vacunación contra el COVID-19, AstraZeneca hoy vuelve a generar dudas. Ahora lo podemos decir. Está claro que hay un vínculo con la vacuna que provoca esa reacción. Sin embargo, aún no sabemos por qué. Mario Cavaleri, responsable de estrategias de las vacunas de la Agencia Europea de Medicamentos, afirma que existe un vínculo entre AstraZeneca y los pacientes que registraron trombosis al ser inoculados con este compuesto. Asegura que si bien están tratando de tener un marco preciso de lo que está ocurriendo, hay otros datos que alarman. Entre las personas vacunadas se ha registrado un número de casos de trombosis cerebral entre jóvenes superior al que nos esperábamos. Eso vamos a tener que definirlo. Anteriormente, la farmacéutica de AstraZeneca aseguró que en sus estudios no han encontrado un mayor riesgo de aparición de coágulos a causa de la vacuna, lo que fue afirmado por el organismo regulador europeo y la Organización Mundial de la Salud. Pese a ello, naciones como Alemania y Países Bajos mantienen suspendido su uso en personas jóvenes mientras continúan las investigaciones. Por otro lado, en Estados Unidos, científicos identificaron en California el primer caso de la nueva variante doble mutante del coronavirus, encontrada por primera vez en la India y es llamada así porque ha sufrido 2 mutaciones que le permiten acoplarse con mayor facilidad a las células. Aunque por el momento se desconoce si resulta más infecciosa que otras cepas o si tiene mayor resistencia a los anticuerpos de las vacunas. En este marco, el ritmo de vacunación en el gigante americano se acelera. El presidente del país, Joe Biden, afirmó que el 19 de abril todos los habitantes mayores de 16 años tendrán acceso a la vacuna contra el COVID-19. Hasta la fecha, en Estados Unidos, 167 millones de dosis han sido aplicadas a la población, algo que no ocurre en Brasil. Aquí, la inmunización avanza pero a paso lento. Si bien los hospitales están colapsados, hoy registró un nuevo récord, más de 4.000 muertos en las últimas 24 horas, convirtiéndose así en el epicentro global de la pandemia, informó Ismenia Solórzano. Más adelante, un conductor murió calcinado por el choque de 3 camiones en la provincia del Guayas. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. Una persona calcinada fue el saldo de un accidente registrado en la vía Juján Milagro, en la provincia del Guayas.
luego de que 3 camiones cargados de mercadería se impactaran. Videos aficionados captaron el hecho. Sucedió aproximadamente a las 5:50 de la madrugada de este martes 6 de abril, hora en la que 3 vehículos pesados que circulaban por el kilómetro 33 de la vía Juján en la provincia del Guayas se estrellaron. El conductor de uno de los furgones murió de contado. Aproximadamente al entrar al recinto Caimito del complejo Barcelona, 3 vehículos están involucrados. Una persona fallecida es la única que se encuentra después del accidente acá. El impacto fue tan fuerte que los vehículos se incendiaron. La víctima quedó calcinada. Se está definiendo dónde se lo traslada para el reconocimiento de la persona porque está calcinada, ¿no? Entonces se está definiendo en llevarlo a Guayaquil y después de que los peritos de la OIAT técnicamente realicen las investigaciones preliminares, pues se da la información a los operadores de justicia. Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador, en especial del área de criminalística, se hicieron presentes en el lugar, hicieron el levantamiento del cadáver y recogieron las evidencias del caso. Este accidente hizo que la vía se vea colapsada por varios minutos. 2 de los cuales se estaban incinerando, se coordinó con Charlie Bravo de Yaguachi y se estaba apagando el flagelo, pero se verificó que era material peligroso, azufre, con lo cual se tuvo que aislar el área hasta poder controlar el flagelo y poder dar la circulación con la medida de seguridad del caso a todos los ciudadanos. Los vehículos involucrados fueron trasladados hasta los canchones de la CTE, un nuevo accidente que mancha de sangre las carreteras del país, informó Carlos Julio Gurumendi. Y un múltiple choque en la vía Tambillo a Maguaña dejó una persona fallecida y otra gravemente herida. Aparentemente, una falla mecánica del camión tipo furgón sería la causa del siniestro de tránsito. A media mañana un fuerte golpe puso a los testigos en apuros. 4 vehículos pesados resultaron implicados en un múltiple siniestro de tránsito seguido de gritos de dolor y auxilio. En la cabina totalmente destruida de este camión tipo furgón quedaron los 2 ocupantes atrapados y gravemente heridos. Se constata de 2 personas atrapadas entre los fierros. Los rescatistas del Cuerpo de Bomberos de Machachi tuvieron que trabajar contrarreloj para recuperar a los heridos. Con equipos hidráulicos cortaron las latas para sacar a quien viajaba como ayudante. El hombre tenía su cuerpo prácticamente destrozado producto del impacto, pero estaba con vida. Se procede a realizar labores de identificación a la persona más crítica. Minutos más tarde lograron rescatar al chofer de 40 años de edad, también gravemente herido. Los 2 fueron llevados de emergencia, el uno hasta el hospital de Machachi y el ayudante rumbo al Eugenio Espejo. Lamentablemente llegó sin signos vitales. Los galenos solo confirmaron que el joven no resistió las heridas y murió. Fracturas en extremidades superiores, inferiores, abdomen, pelvis. Cómo quedó la cabina del pesado vehículo dejaba ver que el impacto fue de tal magnitud que todo estaba deforme, inservible y fuera de su lugar, según los peritos del CIAR. Entre las hipótesis, que el camión afectado sufrió algún daño mecánico. Aparentemente manifiesta un mal estado del sistema de frenos de uno de los vehículos. Situación que se va a proceder a verificar con las pericias técnicas. Los choferes de los otros 3 vehículos pesados se quedaron en el sitio, estarían libres de toda culpa, más bien fueron afectados por los daños materiales, decían, a pesar de lo cual los 4 carros pesados fueron llevados a los patios de retención vehicular. Un accidente de tipología choque por alcance, estrellamientos y roce negativo. Todo pasó en el ingreso a la parroquia de Uyumbicho en un tramo recto y plano. Entonces, como que la desgracia no sabe de leyes de tránsito, en Quito informó Iván Casamen. En el sur de Quito, la policía reportó una presunta tentativa de femicidio. Una mujer y su pequeño hijo cayeron de la terraza de una casa. Como que los insultos, golpes y otros adornos salen a relucir cuando de por medio está presente el licor en el barrio La Victoria de Guamaní. Saben que una pareja estaba libando y al calor de los tragos los ánimos se encendieron y supuestamente no demoraron en llegar las agresiones. Es un intento de femicidio en el momento que el hoy detenido le procede y quiere causarle el daño al momento de que le empuje, quiere que se caiga.
Lo lamentable que en la escena estaba un pequeño de 1 año y medio. La mamá supuestamente lo cargaba entre sus brazos. En medio de los empujones ella perdió el equilibrio y los dos cayeron de la terraza de la casa de un piso. Suelta al menor y el menor cae aproximadamente de 2,5 metros de altura. La peor parte la llevó el infante, soportó el peso de su mamá. En primera instancia fue atendido en una casa de salud del sector, pero por la gravedad de su estado fue llevada hasta el hospital Vaca Ortiz, donde permanece con pronóstico reservado. El niño recibe todo el golpe de peso de la mamá. El supuesto responsable fue detenido en flagrancia, a pesar que la madre del infante y pareja del hombre se negó a poner la denuncia. En este caso, el sospechoso está con prisión preventiva. Un menor, mejor dicho su hijo, se debate entre la vida y la muerte. El menor todavía se encuentra en estado crítico, con pronóstico reservado, y está en la unidad de cuidados intensivos. Los vecinos comentaron que al parecer estaban de fiesta, festejaban algo, aunque hablan que en casa se encontraba solo la pareja con su hijo de 1 año y medio. Se ha tomado un par de tragos y un pasado dijo eso. Me supo escuchar. Hay que tomar pensando. Claro, hay que, pensando, cuidando, pues no los guavas. Sobre el padre y presunto protagonista de lo que sería violencia intrafamiliar, la autoridad judicial dictó prisión preventiva por 30 días. En Quito informó Iván Casamen. Un taxista se impactó contra las instalaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el centro de Guayaquil y atropelló a una comerciante informal. Aparentemente el conductor evitaba ser víctima de un robo, por eso perdió la pista. Tal parece que en ocasiones la realidad supera la ficción y cuando menos lo esperaban, usuarios y colaboradores de la caja del IES, que está ubicada en el centro de Guayaquil, vivieron un gran susto en el momento en el que este taxi irrumpió en la entrada principal del edificio. Y no sé si habrá perdido pista, no sé qué le ha pasado al señor, pero el carro venía unos 20 kilómetros y subió derechito a lo que es a la puerta del IES. En el trayecto, el conductor del automotor arrolló a una comerciante informal quien se encontraba apostada al pie de la edificación, pero no la arrastró. Quedó ahí, justo donde está la mancha de sangre, hasta que llegó personal médico y la trasladaron al hospital más cercano. Tenía la pierna partida, pero no tenía derrame de sangre y se la llevaron rápido. Sí, igual ya se la trató correctamente con el personal médico que se encontraba aquí, ya fue atendido. Y se preguntarán por qué. ¿Cómo fue que ocurrió esto? ¿Qué le habría sucedido al taxista para que pierda pista? Pues la respuesta aún es incierta, pero existe una hipótesis que cobra fuerza. Pero que los rumores dicen que a él lo han querido asaltar y eso hizo que perdió el control del vehículo y anotando lo que ha pasado ahorita, que se ha ingresado adentro del IES. En todo caso, el implicado primero recibió atención médica para que luego rinda su versión en la fiscalía y pueda esclarecer el hecho, informó Adriana Peral. El candidato de la Alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, llega por segunda ocasión a una segunda vuelta electoral. Con una adolescencia marcada por el trabajo, su trayectoria en la banca privada y su paso por la función pública como gobernador y ministro en los años 90. Guillermo Alberto Lasso Mendoza, 65 años, empresario y político, casado, 5 hijos. Experiencia en el sector privado, Bolsa de Valores de Guayaquil, COFIEC, Finanza, Procrédito y Finansur. Presidente ejecutivo del Banco Guayaquil, presidente de la Asociación de Bancos Privados, vicepresidente de la filial nacional de Coca-Cola. En el sector público, gobernador del Guayas, presidente del directorio de la Comisión de Tránsito, ministro de Economía, director de la Fundación Malecón, presidente del directorio de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, embajador itinerante del Ecuador, miembro del directorio de la Corporación Andina de Fomento. Esta es su tercera participación. Mi vida laboral comienza a los 14 años de edad. Sorprendió a todos en casa cuando les dijo a sus padres y 10 hermanos que ante la compleja situación: no te preocupes por mí, yo voy a salir a buscar un empleo. Era la manera en que yo quería expresar apoyo a él. Yo estudiaba en las mañanas en el Colegio San José Lasalle. En la tarde trabajaba en la Bolsa de Valores primero. Luego entró a COFIEC, que tras comprar las acciones de Banco de Guayaquil en 1984, en poco tiempo asumió su administración.
hasta 2012. A finales de los 90 tuvo su primera participación pública. Gobernador de Guayas y ministro de Economía en el gobierno de Yamil Maguad, sobre lo cual, advierte, sus detractores se empeñaron en construir un falso estigma. Que a fuerza de repetirlo 1000 veces, no la ha convertido en realidad. Fue el propio presidente de la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera, quien en paz descanse, el economista Eduardo Valencia, que tuvo la valentía de decir que Lazo no tuvo nada que ver con el feriado bancario. Solo estuvo un año. En el 2000, invitado por Jaime Nebot, se encargó de la intervención en la terminal terrestre de Guayaquil. Era una posilga moral y física, y la convertimos en el terminal terrestre más grande y más moderno de América Latina. Única institución pública del Ecuador que no tiene deudas. Granjeó su trayectoria en la banca, pero lo suyo, afirma, no solo ha sido el caudal de progreso, sino la conjugación del verbo mayor. Como el Centro Técnico Laboral Montepiedra, para capacitar obreros en especialidades como electricidad, neumática, y también tiene un colegio, un bachillerato técnico, donde los hijos de aquellos obreros estudian. Con María de Lourdes Alcíbar se casaron muy jóvenes. De recorrer al lado de Guillermo, de estar al lado, de gozar con él, de estar dentro de todo ese mundo. Y claro que te da, hay buenos momentos y malos momentos, pero lo lindo es que él sabe llevarlo bien. Guillermo Lazo Mendoza dice que no cuenta las campañas, sino con la certeza de materializar un proyecto político que ya tiene 8 años. En ciernes, informó Jorge Escobar. Y con las noticias internacionales nos despedimos, amigos, se nos acabó el tiempo. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.